Así que vamos a leer una vez más la palabra de Dios. Hechos capítulo 10. Dice así el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, le atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó:
¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias a Dios por su palabra. Vamos ahora a escuchar la explicación de la palabra. Vamos a invitar al pastor Alex. Buen día para todos. El Señor les bendiga. Permítame, vamos a orar antes de exponer lo que el Señor a través de este pasaje en esta mañana nos quiere enseñar. Amado Dios, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno de recibir honra, gloria y honor. Y hoy nos reunimos como iglesia, como familia en la fe. Hoy convocas amigos a este lugar para que todos podamos disfrutar y tener el deleite, Señor, de este día, de esta reunión, de esta convocatoria, Señor, que tú has hecho y que providencialmente tú lo has permitido en cada uno de nosotros, siempre con un propósito, Señor.
Damos gracias porque hoy, Señor, tu misericordia se ha extendido sobre nosotros. Porque quizás hace unos días, años, meses atrás, para estos domingos o para estos días, nuestra vida deambulaba en el mundo en medio de deleites. Pero hoy, Señor, a la luz de tu evangelio y de la palabra, Señor, tú, Señor, has iluminado nuestro corazón, trayendo convicción, Señor, convicción firme, Señor, de que este día, Señor, ha sido apartado para ti, santificado para ti, y que hoy tu pueblo se reúne para celebrar lo que tú, Señor, has hecho por cada uno de nosotros y has hecho por los que has escogido. Queremos presentar este tiempo, esta palabra. Permite que podamos, Señor, estar atentos. Permite que, Señor, nuestro corazón esté dispuesto. Que si en alguno de nosotros hay alguna distracción, carga, o si nuestro corazón viene con algún tipo de ambición, Señor, pedimos que seas tú, Señor, bajo tu voluntad, centrándonos en la Escritura, pero también permitiendo que nuestro corazón esté dispuesto para adorarte al tiempo que escuchamos de ti. Gracias te damos. Usa mi vida, Señor. Usa este simple, Señor, mortal. Y permite que en mis labios, que de mi boca salgan palabras, Señor, prudentes y conforme a lo que tú deseas enseñarnos hoy a través de la Escritura. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una vez más, buen día para todos, el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder a la iglesia hoy reunida, adorando y exaltando el nombre del Señor, y qué bueno es poder hoy personas que nos acompañan, sabiendo que, como lo orábamos ahorita, el Señor en su propósito eterno, el Señor en su decreto, en su soberanía eterna, quizá permite que usted y yo estemos en esta mañana aquí, para escuchar su palabra, y también para ser llamados a través del poderoso evangelio y entender que todos los seres humanos, todos los hombres necesitan de Cristo. Todos los hombres necesitan de Cristo. Entender que bajo el dominio y bajo la soberanía de Dios, todos los hombres, para alcanzar una misma esperanza con la cual habla el apóstol Pablo en Carta a los Efesios capítulo 4, que debe tener toda la iglesia, todo el creyente, una misma esperanza. Entender que todos los hombres deben tener esa misma esperanza, y es la eternidad con Cristo Jesús. Lastimosamente, y voy a decirlo antes de entrar a hacer la introducción del pasaje que vamos a estar mirando esta mañana, lastimosamente, por muchos años, por mucho tiempo, se han levantado hombres o personas que han distorsionado cómo el pueblo, cómo la iglesia debe vivir este día, debe compartir este día. Lastimosamente a muchos se les ha enseñado que a la iglesia se va esperando el favor de Dios. Lastimosamente a muchos se les ha enseñado que hoy a la iglesia se le convoca para pedirle a Dios las necesidades que tiene entre semana. Pero el propósito de la convocatoria que Dios hace a su vida y a mi vida el día de hoy es para que usted y yo probemos un pedacito de lo que vamos a estar viviendo en el cielo a aquellos que van a ser salvos. Porque el Señor ha entregado su vida, lo dio todo en una cruz, y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, para que usted y yo entendamos
esto que ha hecho tan grande y poderoso el Señor, y que usted y yo podamos disfrutar de los beneficios que encontramos a través de Cristo en medio de su muerte y de su resurrección. Una vida eterna junto con Él. En esta mañana le he puesto como título a la enseñanza a Pedro y Cornelio. La soberanía de Dios al no hacer acepción de personas. Pedro y Cornelio, la soberanía de Dios al no hacer acepción de personas. Vamos a retomar de nuevo el tema del libro de los Hechos. Veníamos haciendo una exposición temática o enseñanzas temáticas sobre la oración. Hace 8 días terminamos. Y como ustedes bien lo saben y como los que alcanzaron a escuchar, veníamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy retomamos y comenzamos de nuevo. Estábamos en el capítulo 9, terminamos y hoy comenzamos el capítulo 10. Pero aquí hay algo bien hermoso en este capítulo. 48 versículos. 48 versículos. Es de costumbre que tenemos la lectura de la Escritura en Proverbios. Hoy era el capítulo 21 y hoy nos correspondía a Lucas también. Pero por lo que este pasaje es tan largo y se va a exponer, entonces por eso decidimos hacer solo la lectura principal de Hechos. Pero tranquilo, dentro de 8 días, como a usted y a mí nos gusta leer la palabra, y más en público, vamos a seguirla leyendo. No se preocupe para los que estamos leyendo Lucas, que vamos a seguir en la línea. ¿Listo? Luego de la conversión de Eneas y la resurrección de Dorcas, de Tabita, ¿cierto?, que estuvimos viendo en el capítulo 9, el Señor permite que Pedro se quede habitando allí en la ciudad costera, ¿cierto?, sobre el Mediterráneo, una ciudad que se llamaba Jope. Para los que pueden ver el último versículo ahí en sus palabras, en su Biblia, en su escritura, el último versículo del capítulo 9, usted va a ver que Pedro se quedó en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, ¿cierto? Y recordemos que Jope era una ciudad costera que quedaba a orillas del Mediterráneo. Pedro se queda allí. El Señor permite que Pedro se quede allí en la casa de Simón el Curtidor. Pero todo esto es con un propósito, el cual vamos a estar mirando en esta mañana a través de este capítulo y de este pasaje del libro de Hechos. Lucas nos narra que en la ciudad de Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Recuerde que lo leímos ahorita conjuntamente. Y este hombre Cornelio era un centurión, de una compañía romana o una cohorte, también como se le llamaba. Este hombre tenía a cargo 100 soldados. Y ahí el título de centurión, ¿no? Porque a cargo de él había un centenar de hombres para el cuidado de la región y del gobierno de Roma sobre las naciones que estaban bajo sus normas, bajo sus leyes y de nuevo digo, bajo su gobierno. Ahora, el texto que nos narra Lucas hace una descripción un poco más profunda de lo que era este hombre Cornelio. Usted puede ver ahí en el versículo 2 que Lucas narra y dice que era un hombre, bueno, antes de ver el versículo 2, podemos ver que era un gentil de ciudadanía romana, ya vamos a decir por qué, o de nacionalidad romana, era Cornelio. Estos cargos, como el de centurión, no eran cargos dados a cualquier tipo de hombre. Eran cargos dados a hombres que habían nacido en la antigua Roma. Por lo tanto, era un gentil. Recordemos que la palabra gentil o extranjero era para aquellos que no hacían parte del linaje israelí y que tampoco sus vidas estaban sometidas a las leyes y o normas hebreas bajo su religión. Ahora, hay algo bien curioso aquí, y es que como era un hombre gentil, tenía algunos comportamientos o algunas prácticas que tenían mucho que ver con la religión judía. En el versículo 2, ahora sí, vemos que Lucas nos narra
claramente el tipo de hombre que era Cornelio. Además de ser un hombre del ejército, también era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un buen sacerdote de su casa, lo dice el versículo, un hombre bondadoso y un hombre de oración. Tal parece que Cornelio era ese tipo de hombres que había sido persuadidos por las creencias judías, que temían a Dios. Era ese tipo de hombres que temían a Dios y esperaban también la promesa del Mesías, porque a ellos también se les hablaba de esto. Según lo que podemos ver en los ejercicios que efectuaba Cornelio, él también oraba al Señor porque esperaba la promesa que había sido dado también para el pueblo judío, ¿cierto? Sino que por ser gentil, él no consintió ni le era permitido hacer votos como el de la circuncisión y presentar ofrendas de sacrificio en el templo o en Jerusalén. Esto solo le correspondía a los hebreos. Es bueno que miremos estas características que nos presenta el texto sobre la vida de Cornelio, ya que en este capítulo la Escritura vamos a ver la promesa dada por el Señor a Abraham cumplida en los gentiles o en los extranjeros. Yo quiero invitarlo para que recordemos esa promesa que está en Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, versículo 18. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero ¿cuál era la simiente que el Señor le estaba hablando a Abraham? Creo que muchos hoy, por lo que hemos aprendido, vamos a decir fácilmente que la simiente es ¿quién? Cristo. Pero quiero que lo corroboremos con la Escritura. Mire lo que dice el apóstol Pablo más adelante y nos recuerda sobre esta promesa que el Señor le había dado a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura, versículo 16 del capítulo 3 en Gálatas: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase en plural o si hablase de muchos, dice el apóstol Pablo, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Notemos que esa promesa se estaba cumpliendo miles de años después, que en Cristo todas las naciones iban a ser benditas, bendecidas. Ahora, Dios en su soberanía, dominio y gobierno sobre todas las cosas, había decretado un plan de redención para la humanidad. Y es bueno que recordemos que el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ordenó a que se predicase el mensaje del Evangelio a toda criatura. A todas las naciones, dice Mateo capítulo 28, versículo 19, las cuales algunas de las naciones locales ya habían sido expuestas al mensaje de salvación, como lo vimos en Hechos capítulo 2 y 3, a través del sermón de ¿quién? ¿O de los sermones de quién? De Pedro. Y también como lo vimos a través de Esteban, el primer mártir. Pero también como lo vimos tiempo después a través de Felipe en las regiones costeras, por el Mediterráneo y en Samaria, siendo allí en Samaria muchos confirmados por el mismo apóstol Pedro, para que fueran miembros ahora de la iglesia de Cristo. Esto lo vimos en Hechos capítulo 7 y capítulo 8. Ahora había llegado el momento de que el evangelio se siguiera extendiendo a todas las naciones. Mis hermanos, ¿y quién más sino Pedro? Ser el primero en confirmar este mensaje a los gentiles. ¿Quién más sino Pedro? Muchos hablamos, o muchos a veces decimos que el apóstol Pablo, cuando fue llamado allí en Hechos capítulo 9, que lo estuvimos leyendo,
Es claro lo que el Señor le indicó al apóstol Pablo, o a Saulo en ese momento. Pero a Pedro se le dio el privilegio de abrir la puerta, de extender el evangelio a los gentiles. ¿Quién más sino él? Es por eso que en esta mañana quiero que miremos esta parte de la historia bajo el contexto de la soberanía de Dios. Bajo el contexto de la soberanía de Dios, ya que solo a Él le compete todo el dominio y gobierno de su creación. Y en medio de su absoluto dominio, Él permitió una circunstancia para que el evangelio de salvación se extendiera tal y como solo Él lo había decretado y lo había planeado. Esto me va a llevar a un primer punto. Vamos a estar mirando en esta mañana 4 puntos de todo el capítulo. Quise condensarlo en 4 puntos principales. Esperemos que el Señor nos dé paciencia, atención a lo que Él desea enseñarnos a través de la Escritura en esta mañana. Pero esto me lleva a un primer punto, y es la soberanía de Dios en medio de las providencias. La soberanía de Dios en medio de las providencias. Y vamos a leer de nuevo Hechos capítulo 10, versículo 3 al 16. Voy a leerlo y usted me sigue en la lectura. Este vio claramente una visión. ¿Quién? Cornelio, ¿cierto? Como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mis hermanos, aquí hay varios factores importantes a mirar. Cuando Dios en su soberanía es providencial, usa o permite cualquier circunstancia para que su voluntad se lleve a cabo. Cuando Dios en su soberanía, entendiendo que soberanía es dominio absoluto ¿de qué? De todo. Dios en su dominio permite cualquier tipo de circunstancia que es providencial para que su voluntad se lleve a cabo. Y más cuando el propósito es que el nombre de Cristo sea dado a conocer, como es el caso en la vida de Cornelio y de todos los que estaban con él. Vamos a ver varios factores providenciales en esta mañana para que usted y yo vayamos entendiendo un poco lo que Lucas nos narra allí en el capítulo 10. No sin antes quiero decirle algo. Aquí hay uno podría decir que siempre el protagonista de la Escritura en todos los pasajes es Cristo, ¿cierto? Pero para que usted y yo podamos entender un poquito más el pasaje, recordemos que aquí hay 2 protagonistas principales, aparte del Señor, y es Pedro, ¿y quién? Y Cornelio. Es claro que Cornelio, como lo narra Lucas, era un hombre piadoso, y esta piedad era consecuente a que él era un hombre temeroso de Dios. Como lo dijimos anteriormente,
Cornelio era un hombre gentil, un hombre romano, que ejercía algunas actividades en cuanto a lo que correspondía de su profesión militar, digámoslo así, pero que también ejercía algunas actividades en cuanto a la religión judía. Pero su vida, como lo dijimos, no estaba sometida a la ley ni a las costumbres de la religión judía. Por más que era un hombre que temía a Dios, su vida no estaba sometida a las costumbres de la religión judía. Él no presentaba ofrendas de sacrificio, él no había sido circuncidado, él no podía ir al templo a presentar sus oraciones, porque a los extranjeros se les tenía prohibido, ¿cierto? Según los mandatos de la Escritura y según la ley mosaica. Lo que sí es notorio es que los hombres que se apartaban a la oración lo hacían 3 veces al día. Y casual o curiosamente Cornelio también ejercía esta práctica. Lo hacían en la mañana, al mediodía y en la tarde. Tal es el caso de Cornelio, puesto que a la hora novena ellos siempre se apartaban ¿a qué? A orar. La Escritura nos muestra que a esta hora era una de las horas más frecuentes por las que los judíos iban a orar o iban a buscar a Dios. Y lo hacían en el templo, beneficio que no podían tener los extranjeros. Miremos Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora ¿qué? Novena, que era la hora de la oración. Era la última hora de la oración. Era la tarde, casi las 3 a 4 de la tarde. Y aunque Cornelio estaba lejos de Jerusalén, y sabiendo sobre el temor que Cornelio tenía, ¿cierto? Él no podía tener la posibilidad de presentarse en el templo porque no había lugar para los extranjeros. Pero él sí buscaba a Dios en oración. Como lo narra Lucas en el capítulo 10, comenzando, el versículo 2, era un hombre que temía ¿a quién? A Dios. Entonces podemos decir que Dios providencialmente permitió que Cornelio fuera un hombre de oración, fuera un hombre justo y temeroso, para que el Señor fuera preparando el camino en su vida y llevarlo a Cristo. Vamos a ver unos factores importantes providenciales en la vida de Cornelio que Dios permitió. Primero, el versículo 3 nos narra que Cornelio se encontraba ¿en qué? En oración. Cornelio se encontraba en oración. Note, vuelvo y reitero, que cuando miramos quién era Cornelio, era un hombre romano extranjero, pero que temía al Dios de los judíos. Había sido persuadido, parece ser, y según algunos estudios de algunos eruditos, parece ser que Cornelio en toda su carrera militar había sido persuadido por algunos judíos en cuanto a la religión judía, en cuanto al temor por el Dios de los judíos, en cuanto a que había un Mesías que había de llegar para el pueblo de Israel. Y aún él se presentaba en oración temiendo a Dios, pero se presentaba en oración quizá también rogando para que el Mesías él lo pudiera conocer. Un segundo factor providencial que vamos a estar viendo es Cornelio recibe una visión del Señor. Cornelio recibe una visión del Señor. Recordemos que estamos hablando de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. Quiero ser muy cauteloso al hablar sobre la visión tanto de Cornelio como el éxtasis o la visión que tuvo el apóstol Pedro. Porque antes de entrar a revisar un poco esto que pasó providencialmente en la vida de Cornelio, con un propósito, quiero mencionar que hemos hecho de esto, cuando hablamos de las palabras visiones, sueños y éxtasis, hemos hecho un relajo y hemos hecho
un trastorno de lo que verdaderamente la Escritura nos quiere llevar. Porque si fuera por visiones, si fuera por sueños, o si fuera por éxtasis, ¿cuántas veces Dios no hablaría? ¿Cierto? Pero como no es así, por eso hay que ser muy cauteloso, porque se ha mal enseñado y se ha mal enfocado lo que la Escritura nos enseña, cuando Dios en su soberanía, vuelvo y reitero, y vuelvo y digo, providencialmente permite esto, para lo que tenía que pasar ahí era extender el Evangelio al resto de las naciones. Pero se ha cogido la costumbre hoy en día de que si alguien tiene un sueño, o si alguien tiene un éxtasis, o si alguien tiene una visión, hacemos de eso una regla para el pueblo de Dios. Pero más adelante vamos a ver el fruto de lo que Dios hizo en la vida de Cornelio. Y si hacemos un paralelismo de los que muchos dicen hoy tener visiones, sueños y éxtasis, su vida no cambia. Para Dios no hay regla, mis hermanos, en lo que se refiere a su soberanía y voluntad. Para Dios no hay regla. Y algo que usted y yo debemos tener presente es que el Señor en su esencia es incomprensible para el raciocinio humano. En su esencia es incomprensible. Nuestra razón no puede comprender el ser, la existencia y la esencia de Dios. Nuestra razón tan pequeña no puede comprender cómo Dios usa de manera providencial situaciones o circunstancias para que su voluntad buena, como dice el apóstol Pablo, su buena voluntad, que es agradable y perfecta, sea hecha sobre la vida de aquel que Él ha llamado y ha permitido. Él hace como Él desee, mis hermanos, cuando hay un propósito en la vida de alguien. Él hace como Él desee. Así como Cornelio se le apareció un ángel, Dios también, en medio de cualquier circunstancia, puede providencialmente llamar su vida y llamar mi vida. Así como a Cornelio se le apareció un ángel, Dios también, en medio de cualquier circunstancia, puede providencialmente llamar su vida o llamar mi vida. Porque si la regla, voy a decirle algo en esta mañana, si la regla fuera que para que Dios llamara nuestra vida a salvación, si la regla fuera que se apareciera un ángel, ¿cuántos en el tiempo han inventado y cuántos hoy no inventaríamos que se me apareció un ángel para ser llamado a salvación? Si esa fuera la regla. Pero como estamos hablando de la soberanía de Dios, como estamos hablando de las circunstancias providenciales que Dios permitió en la vida de Cornelio, quiero decirle algo que había pasado en Hechos capítulo 9, que había pasado en la vida de Tabita. ¿Estaba qué? Muerta. Si la regla fuera el ángel, ¿por qué a Tabita no se le apareció el ángel? ¿Cierto? Notemos que a veces nosotros, en nuestra mala interpretación, hacemos de la Escritura, en ciertas ocasiones hacemos reglas. Pero vuelvo y le digo, en cuanto a la esencia de Dios, Dios es incomprensible. En cuanto a su soberanía, su gobierno absoluto sobre la creación, Él es incomprensible, porque Él hace como Él desee. Y así como se le apareció un ángel a Cornelio, voy a decir algo en esta mañana. Así el Señor puede permitir cualquier tipo de circunstancia providencial en su vida y en mi vida para llamarnos a salvación. Para llamarnos a salvación. Cornelio era un hombre temeroso. Cornelio era un hombre que creía que hacía lo bueno. Y sí, era acepto sus ofrendas, más adelante lo vamos a ver. Sus ofrendas y sus oraciones eran escuchadas y eran aceptas de parte de Dios. Pero no era suficiente. No era suficiente. Y puede ser que hoy providencialmente el Señor esté permitiendo algo en su vida para que no solo este mensaje, sino para que el Evangelio esté traspasando su corazón, para que el Evangelio esté llegando a su vida y para que el mensaje de salvación esté redarguyendo su alma y su corazón.
El tercer factor providencial que vamos a ver aquí en la vida de Cornelio, recordemos que ya llevamos dos. El primero fue que Cornelio se encontraba en oración, el segundo es que recibe una visión del Señor, el tercero es Cornelio tuvo miedo. Yo quisiera hacerle una pregunta esta mañana, quizá puede causar un poco de gracia, pero si usted estuviera orando y se le apareciera un ángel, ¿qué haría usted? Si nomás a veces cuando va a dormir en su cuarto y apaga la luz sale corriendo porque piensa que le van. ¿Qué haría usted si se le apareciera un ángel? No es fácil tener en una visión y ver a un ángel, ver a un ser divino. En ese momento había una comunión entre un ser divino y un ser ¿qué? Mortal, pecado. Había comunión entre un ser divino y un ser mortal. A cualquiera le puede producir temor o miedo la situación que vivió Cornelio. A cualquiera. Pero en este versículo, la palabra de que Cornelio estaba atemorizado no es la misma palabra que narra Lucas en el versículo 2 cuando dice que Cornelio era un hombre temeroso. Aquí la palabra atemorizado se refiere a miedo de sentirse espantado o aterrorizado por algo. Cornelio tuvo miedo. Es evidente que Cornelio estaba en oración y tuvo miedo, porque vio un ángel, tuvo miedo, estaba aterrorizado. Esto fue algo providencial del Señor. Esto fue algo providencial porque uno se atrevería a decir que si verdaderamente era un hombre de Dios, si verdaderamente se atrevería a decir, ojo, no quiero alterar lo que dice la Escritura, era un hombre que no iba a tener temor del Señor. Cuando el Señor se le apareció a Pablo en camino a Damasco, Saulo tuvo miedo. Saulo tuvo miedo, pero como era tan aguerrido, aún Saulo quiso hacer frente con sus preguntas, ¿no? Pero es evidente que Cornelio se sintió aterrorizado. Algo providencial que el Señor estaba permitiendo en él. Su miedo, su temor, aterrorizado por algo. Cornelio estaba en oración y lo que esperaba era que su ruego fuera escuchado y quizás respondido como muchos de nosotros esperamos cuando entramos ¿en qué? En oración. Esperamos que el Señor nos responda, o por lo menos escuchado, ¿cierto? Pero recibir una respuesta de esta manera en una visión le produjo a Cornelio temblor. Ahora quiero decirle algo en esta mañana. Muchas veces el miedo a tomar decisiones puede ser un factor también providencial del Señor en nuestra vida. Ya que por lo general el hombre carnal tiene temor de perder su vida por causa de Cristo. Llegan miedos a nuestra vida cuando se nos dice que debemos negarnos, cuando la Escritura nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando la Escritura nos dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Llegan miedos y temores. ¿Miedos como cuáles? Miedos como el que le pasó al joven rico, al cual el Señor Jesús llamó a que vendiera todas sus posesiones y repartiera la ganancia. ¿A quién? A los pobres. El joven rico tuvo ¿qué? Miedo de quedarse sin nada. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. Así también nosotros en nuestra vida pecaminosa, muchas veces el miedo, el temor de perder nuestra vida aparentemente buena por causa de Jesús, nos produce temor y nos produce miedo. Muchas veces el miedo a confrontar a nuestra familia tradicionalista y a sus costumbres no nos deja ver que puede ser algo providencial que el Señor permite en nuestra vida para conocerle. Muchas veces el miedo hacia la enfermedad también puede ser también una circunstancia providencial para conocer ¿de quién? De Cristo.
El miedo también fue una circunstancia providencial que el Señor permitió en la vida de Cornelio, para que él se diera cuenta que siendo un hombre del ejército valiente, también era un hombre de carne y hueso que tenía miedo y que había uno más poderoso que él. Otro factor providencial que vamos a estar viendo en la vida de Cornelio es la inquietud por creer hacer lo justo y recto. La inquietud por creer hacer lo justo y recto. Dios estaba reconociendo que Cornelio hacía actos de misericordia y justicia a través de sus oraciones y limosnas. Y ese era un buen comienzo en la vida de Cornelio. Dios había permitido providencialmente que él fuera un hombre temeroso en lo que había sido persuadido en cuanto a la religión judía. Pero, ojo, había algo que le faltaba. Quiero invitarlo a Isaías capítulo 56, versículo 1 al 3. Pero había algo que le faltaba. Isaías 56, versículo del 1 al 3, hace 8 días casualmente o providencialmente estuvimos mirando Isaías 53 con respecto a la oración pública. Y recordemos que bajo el contexto que nos enseñaba el pastor Dani y lo que la Escritura está hablando ahí, recordemos que ahí estaba hablando ¿a quién? A los eunucos y ¿a quién más? En el capítulo 56, y a los extranjeros. ¿Qué dice el versículo 1 al 3? Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿A quién le estaba hablando ahí en el pasaje el Señor por medio de Isaías? A los extranjeros y a los eunucos. Pero note que hay algo que faltaba en ellos. Y el profeta dice en el versículo 2, en el versículo 1 finalizando dice, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Hay personas u hombres que el Señor permite que sean inquietados para que sus vidas cambien de rumbo y lleguen a Cristo. Pero mis hermanos, quiero decirles algo. Pero es necesario entender que siempre va a hacer falta algo. Siempre va a hacer falta algo. No es solo por las buenas obras. Cornelio, ¿qué hacía? Oraba. Cornelio, ¿qué hacía? ¿Daba qué? Limosnas. Cornelio, ¿qué hacía? Era un hombre ¿qué? Temeroso del Señor. Pero providencialmente el Señor estaba permitiendo esto en la vida de Cornelio porque había algo que faltaba en su vida. Y ese algo es lo que falta en la vida hoy de muchos, casualmente. Porque así como Cornelio, muchos providencialmente o muchos creen que la inquietud por creer que están haciendo algo bueno y justo, como lo narra el pasaje aquí en Isaías, creen que estamos bien o creen que están bien. Yo voy a la iglesia, yo comparto, yo hago la oración, yo quizá hago mi altar familiar, yo doy a los pobres, como decía el joven rico, guardo mis diezmos y los doy. Tantas cosas que la mente piensa que se cree que por estar haciendo algo bueno ya nos ganamos ¿qué? El cielo. Pero el Señor a través de Isaías dice que la salvación de él estaba por venir y por manifestarse. ¿En quién? ¿En la vida de quién? De los extranjeros. En la vida de los extranjeros, si hacemos un paralelismo de lo que Isaías estaba hablando ahí con la vida de Cornelio. Providencialmente, el Señor permite a veces que nuestras vidas sean inquietas por empezar a encaminar nuestras vidas. ¿Cierto? Mire, se me viene esto a la mente, perdón, hago un paréntesis aquí. Pero a veces dignificamos la vida cristiana con decir, antes era un borracho, ahora ya no tomo, ¿cierto? Pero como ahora ya no tomo, ahora soy cristiano. Antes hacía esto, pero ahora ya no lo hago, entonces ahora soy cristiano. Y pensamos que las buenas obras o los cambios es lo que demuestra o es verdaderamente lo que ejemplariza la vida en un cristiano.
Y claro, ese es el fruto de una conversión. Pero su base de la conversión, de la justificación, no puede estar sustentada en sus buenas obras. Usted y yo podemos venir a la iglesia. Usted y yo podemos presentar oraciones delante de Dios. Usted y yo podemos presentar nuestros actos de adoración como la ofrenda en la iglesia. Usted y yo podemos estudiar la Escritura. Pero si Cristo verdaderamente no está en el corazón de una persona, es por eso que providencialmente en su soberanía Dios tenía que permitir esto en la vida de Cornelio para darse cuenta que había algo que le faltaba. Había algo que le faltaba. Otra circunstancia providencial que vemos en la vida de Cornelio fue que el Señor lo hizo hacer algo en contra de su voluntad. No de la voluntad de Dios, sino en contra de la voluntad de Cornelio mismo. El Señor lo hizo hacer algo en contra de su voluntad. Versículo 5-6 dice que el Señor le dice a Cornelio que enviara en busca de Simón Pedro para que él le dijera qué tuviera que hacer. Aquí hay dos cosas importantes que usted y yo debemos meditar cuando leemos este pasaje. Primero, recordemos que Cornelio era un hombre ¿qué? Gentil, ¿cierto? Un hombre romano. Además era un soldado, ¿cierto? Y el Señor le dice que envíe a buscar un hombre judío. Note, un hombre judío. Cuando les era prohibido a los judíos reunirse con hombres gentiles y pecadores. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Haga algo que va en contra de ¿qué? De su voluntad. Le estaba prohibido a los judíos reunirse con hombres pecadores y con hombres gentiles y aún compartir el pan, como más adelante vamos a ver. Y lo segundo que podemos ver aquí es que Cornelio, todo un hombre del ejército, un centurión que tenía a cargo 100 hombres, y el Señor en su providencia le dice: envía a Jope a buscar a un hombre que se llama Simón. Usó el nombre de pila de Pedro, ¿cierto? El nombre de pila, un hombre judío. Envía a Jope a buscar a un hombre que se llama Simón, y él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué estaba tratando el Señor con Cornelio también ahí? ¿Su qué? Su orgullo, su corazón. Pero si yo, Cornelio, que tengo a cargo, soy romano y tengo a cargo 100 hombres, Señor, ahora tú me dices que envíe a buscar a un hombre judío para que él me diga lo que yo tengo que hacer. Como el Señor providencialmente usa como Él desea, de la forma que Él desee, para provecho de un alma, usa las situaciones y cómo trabaja muchas veces nuestro orgullo. Así como Cornelio, también hubo situaciones providenciales en la vida de Pedro. Por eso estuvimos leyendo el pasaje hasta el versículo 16 del versículo 3 en el capítulo 10. Y así como a Cornelio se le presentaron situaciones providenciales, también a Pedro se le presentaron situaciones providenciales para que esta promesa se cumpliera en extender el evangelio a todas las naciones o a los extranjeros. La primera circunstancia que vemos providencial en la vida de Pedro es que así como Cornelio, Pedro también estaba ¿qué? Orando. Pero aquí quiero, para que usted me entienda, quiero hacer énfasis en una cosita. Lo vamos a llamar así. Básicamente Cornelio era el remitente, Cornelio era el destinatario y Pedro era el remitente. Y una tarea es el que va a recibir y otra tarea es el que lleva para que el otro reciba. Pero note que las situaciones providenciales que vamos a estar viendo fueron casi similares, solo que se llevaron de forma diferente. Pedro, así como Cornelio, también estaba en oración.
una persona que ha sido llamada para compartir el Evangelio, su tarea debe ser estarse ejercitando para la piedad. Pablo a Timoteo le decía, el ejercicio físico para poco es provechoso. O sea, es provechoso, pero no es tan provechoso. Pero le decía, ejercítate para la piedad. Pedro se estaba ejercitando para la piedad, porque él sabía que la labor que el Señor le había encomendado, que el Señor había puesto en su vida, era de mucha responsabilidad. Nada más y nada menos que llevar el nombre de Cristo. Nada más y nada menos abrir su boca, como decía el Señor, el Espíritu iba a poner palabras en su boca para que él hablara. Y por eso Pedro debía perseverar en oración. Quizá, según el papel que usted quiera tomar aquí, como emisor o como destinatario, providencialmente el Señor permita en su vida algún tipo de estas situaciones. Pero si usted es un emisor, ¿estaremos ejercitándonos para la piedad si somos emisores? ¿Estaremos también velando en oración para que el Señor haga uso de nuestras vidas y que otros conozcan el poder del Evangelio? El segundo factor providencial que podemos ver en la vida de Pedro es que así como Cornelio, Pedro también tuvo una ¿qué? Visión y entró también en un éxtasis. El Señor en medio de la oración llevó a Pedro a una situación de éxtasis, donde le iba a mostrar algo y le iba a hablar. Pero ¿de qué trataba la visión? Era de un lienzo donde había todo tipo de animales, tanto inmundos como limpios, excepto los animales marinos, ¿no? Y en medio de lo que estaba viendo Pedro, el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. El Señor le estaba dando una visión a Pedro. El Señor también le estaba dando una visión a Pedro, providencialmente. Él ya tenía trazado un plan para que se llevara a cabo todo en la vida de Cornelio, en la vida de los que estaban con Cornelio. Pero, para que usted y yo, no lo vamos a ver a fondo en esta mañana, entendamos un poco más sobre los animales limpios e inmundos, recordemos lo que el Señor habla en Deuteronomio capítulo 14, versículo 4 al 20, para que usted allá en su casita también pueda verificar esto. Más adelante, a medida que vamos a ir desglosando más la enseñanza, vamos a entender de por qué el Señor permitió esta visión en la vida de Pedro. Otro factor providencial en la vida de Pedro fue hacer algo en contra de su voluntad, así como a Cornelio. El Señor también le dijo que hiciera algo en contra de su voluntad. El Señor, ¿qué le dijo a Pedro cuando le estaba mostrando esta visión de los animales? ¿Qué le dijo? Mata y come. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se negó. ¿Pero por qué se negó Pedro? Porque Pedro mantenía la costumbre ordenada por la ley de no comer animales inmundos que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Muchas veces los emisores, los que tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio, nos rehusamos en situaciones, por así decirlo, y espero me entienda, nos rehusamos a lo que el Señor nos está ordenando, debido a que pensamos que no todos son dignos de recibir el Evangelio, debido a que nosotros pensamos que no todos los que están allá afuera son dignos de recibir el Evangelio, porque siempre pensamos es en los que nos han hecho daño, entre comillas, y a veces nos rehusamos y decimos, no, y nos pasa lo que nos pasó como con Jonás, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿acaso también nosotros fuimos dignos? Hay un segundo punto principal. El primero fue entender la soberanía de Dios en medio de las providencias. Vimos algunas providencias en la vida de Cornelio y en la vida de Pedro. Un segundo punto principal es la soberanía de Dios en medio del ejercitarse en la fe. Y lo vamos a estar mirando en el versículo 5 y en el versículo 17 al 23. Voy a leer rápidamente el versículo 5 y el 17 al 23. El versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Y el versículo 17 al 23 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El versículo 5, vemos lo que el ángel le dice a Cornelio, ¿cierto? Y podemos deducir que Cornelio posiblemente, como lo dijimos hace un momento, estaba esperando recibir una respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros no vamos al Señor a orar? ¿Y cuántos de nosotros en nuestra oración no quisiéramos que el Señor nos respondiera de insofacto a nuestros ruegos, a nuestras súplicas? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Pero el ángel le dice a Cornelio que no es como él lo estaba esperando, sino es como la forma que Dios tenía para su vida. Es como la forma, tiene un plan, como la forma de Dios que tiene un plan para la vida de Cornelio. Y por eso le ordena, por eso el ángel le ordena efectuar algo que pone a ejercitar su fe. El ángel ordena a Cornelio algo que pone a ejercitar su fe. Recordemos que la soberanía de Dios, en medio de sus providencias, lo que hace es que el Señor permite que nuestra fe sea ejercitada. Para el Señor hubiese sido más fácil, si Él es soberano y poderoso, dígame si no, hubiese sido más fácil en medio del ángel, en medio de la visión que tuvo Cornelio, hubiese sido más fácil predicarle el evangelio él mismo, ¿cierto? Llamarlo él mismo. ¿Cuántos no quisiéramos una conversión así? ¿Cuántos no quisiéramos una conversión en donde el Señor bajó, nos habló directamente y hoy ya somos parte del cuerpo de Cristo? Por así decirlo, espero me entiendan. Para el Señor hubiese sido más fácil predicarle o llevarle él mismo el mensaje del evangelio. Pero ¿qué hizo el Señor a través del ángel? Ordenó a Cornelio a ejercitar su fe. ¿De qué manera? Obedeciendo a él. Probando su fe. ¿De qué manera? Enviando hombres a Jope para buscar ¿a quién? A Pedro. Y es así como en la vida de Cornelio, es así como Dios en medio de su soberanía también, en medio de las circunstancias y providencias, pone en ejercicio nuestra fe. Pone en ejercicio nuestra fe. Si usted y yo entendemos bajo el principio soberano de Dios, bajo el principio soberano de Dios, y bajo el principio de que Él tiene dominio de todas las cosas, voy a colocar un ejemplo. Y si usted y yo entendemos que cada circunstancia es providencial porque el Señor tiene un propósito en cuanto a lo que requiere la salvación y en cuanto a lo que requiere de guardar su alma y mi alma para ser escogidos, ¿cierto? Si Dios tiene un propósito, ¿qué es más fácil para el Señor? ¿Sanarlo a usted de una enfermedad sabiendo que Él es poderoso? ¿O permitiendo la enfermedad para que usted le busque en oración?
Es más fácil sanar, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor con sus hijos? ¿O qué es lo que hace el Señor con aquellos que han sido llamados y escogidos? Permitir que muchas veces las circunstancias pasen en nuestra vida para que nosotros ejercitemos nuestra fe, para que nosotros seamos probados también en nuestra fe. Porque qué fácil, vuelvo y digo, que el Señor bajara y nos sanara a todos de las enfermedades o dolencias que se puedan presentar. Qué fácil sería, ¿cierto? Todos viviríamos contentos y felices. Pero ¿cómo cuesta al pecado? ¿Y cómo cuesta al corazón? ¿Y cómo cuesta a nuestra naturaleza ejercitar nuestra fe? Porque cuando nos llaman a orar, cuando nos llaman a buscar, cuando nos llaman a clamar, cuando nos llaman a leer, cuesta. Porque nosotros en nuestro pecado queremos todas las cosas así. Para el ángel, para el Señor hubiese sido que el ángel, más fácil hubiese sido que el ángel le transmitiera a Cornelio él mismo el evangelio, y ya se hubiese cumplido la escritura en toda su promesa, ya. Pero él necesitaba ejercitar la fe o el temor verdadero que Cornelio tenía por el Señor. Y así pasa muchas veces en la vida de nosotros los creyentes. Él necesita ejercitar, o que nosotros ejercitemos de manera, en las formas providenciales que el Señor permite. Él necesita que usted y yo ejercitemos nuestra fe en quien hemos puesto nuestra mirada. Y si nos apoyamos en los medios que Él nos ha dejado para fortalecernos en la fe. Así como a Cornelio, el Señor también llamó a Pedro a ejercitar su fe en medio del plan soberano que tenía allí para con los gentiles. En los versículos 17 al 23, que ya los leímos, podemos ver lo sucedido cuando los mensajeros de Cornelio llegaron a la búsqueda de Pedro, que se hospedaba allí en la casa de Simón el curtidor. Pero hay algo bien interesante aquí en estos versículos. Lo primero fue la reacción de Pedro al quedar perplejo por la visión que había tenido y que Dios le había dado. Para Pedro esto era algo incoherente en cuanto a su raciocinio. Para Pedro esto era algo incoherente, óigame bien, en cuanto a su conocimiento o raciocinio de acuerdo a la ley y sus ordenanzas. ¿Qué era incoherente? La visión que había visto, ¿en dónde? En el lienzo. ¿Qué era incoherente? Lo que el Señor le había ordenado: mata y come. ¿Y qué era incoherente? Que en el lienzo había visto animales, excepto los marítimos, animales tanto limpios como inmundos o impuros. Eso era incoherente para el conocimiento o raciocinio de Pedro. Era incoherente. Pero el Señor también lo estaba llamando a ejercitar su fe. Lo segundo es interesante porque podemos ver en el versículo 20 que el Espíritu del Señor le habla a Pedro manifestándole que no dude. Miremos de nuevo el versículo 20. Levántate, le dice el Espíritu a Pedro, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo les he enviado. Al parecer, Pedro hubiese podido entrar en duda de ir con estos hombres. ¿Por qué? Porque eran hombres extranjeros. Y porque recordemos, y más adelante Pedro se los dice, que es ilícito la compañía con hombres ¿qué? Extranjeros para los judíos. Pedro podría entrar en duda. Pero el Señor puso a ejercitar su fe en medio de su soberanía y en medio de las situaciones providenciales que Él estaba permitiendo. De no ser por el Espíritu Santo que le manifestó a Pedro y se le anticipó que no fuera a entrar en duda e ir con ellos, Pedro no hubiese ido. Pero recordemos que estamos hablando del plan soberano de Dios. Además, fue permitido esto en la vida de Pedro
para que más adelante él pudiera testificar de lo que el Señor había permitido en la vida de él y en la vida de Cornelio. Y que más adelante esto iba a servir para que el evangelio ahora sí se extendiera a todas las naciones. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 9. Yo sé que más adelante vamos a tener esta exposición, pero vamos a apoyarnos el por qué el Señor permitió en medio de su soberanía y en medio de estas providencias que Pedro también ejercitara su fe. Versículo 6 de Hechos capítulo 15, vamos a leer hasta el 9 y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿De cuál asunto? ¿De cuál asunto? De que estaban pidiendo de que los gentiles también los gentiles creyentes se circuncidaran, ¿cierto? Y ayer fue el primer concilio. Versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a quién, que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El Señor en su soberanía también permitió que Pedro ejercitara su fe para poder testificar de lo que Dios había hecho no solo en su vida, sino en la vida de los que estaban allí en Cesarea, en la vida de los que estaban allí en la casa de Cornelio. Pero así también, quiero decirle algo en esta mañana antes de entrar al tercer punto, así también muchas veces el Señor permite que nuestra fe sea ejercitada en medio de la duda, en medio de las circunstancias. El Señor permite que nuestra fe también sea ejercitada para poder más adelante testificar de lo que Dios ha hecho ¿en qué? En nuestras vidas. En nuestras vidas. ¿Cuántos no, como lo oramos entre semana en el culto de oración, que oramos por las personas de nuestra familia o las personas que están en nuestro círculo alrededor nuestro? ¿Cuántos no hemos orado por un familiar para que conozca al Señor? ¿Y cuántos no quisiéramos que bajara un ángel del cielo y convirtiera de isofacto a nuestros familiares? Pero el Señor aquí nos ha mandado a orar por ellos, a predicarles a ellos, a testificar de Cristo. A eso nos ha llamado el Señor, a que ejercitemos nuestra fe. Tercer punto, y es la soberanía de Dios al mostrarnos que no son suficientes las buenas obras. La soberanía de Dios al mostrarnos que no son suficientes las buenas obras. En los versículos 24 al 43 vemos cómo Lucas narra lo que sucede cuando Pedro llega a casa de Cornelio. Y lo que nos deja ver de entrada es que Cornelio tenía tan atesorado en su corazón la idolatría por los hombres, ya que era de costumbre en la religión judía en muchas ocasiones hincarse ante las autoridades sacerdotales. Es por eso que lo primero que Pedro le responde a Cornelio cuando llega a la casa, ¿y qué fue lo que hizo Cornelio? Arrodillarse. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Lo primero que Pedro le responde es que manifestarle que él era un mortal también común y corriente. Pedro también era un mortal común y corriente. Esto nos recuerda que nuestra vida no debe tener ídolos, ni mucho menos. Esto nos recuerda que podemos hacer honra a las autoridades, claro que sí, a las autoridades que Dios ha puesto, como lo dice la Escritura. Podemos hacer honra, pero no podemos de hacer de ellos ídolos. Porque la Escritura nos enseña que nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero se ha vuelto moda
O se ha vuelto tan a menudo ver lugares en donde se manifiesta que no toquen al ungido, en donde se manifiesta que si llega el hombre hay que darle la venia, o que si hay una reunión con X o Y hombre, se manifiesta que hay que hacer lo mejor para este hombre. Ni aun Pedro, y ni aún el Señor permite que nosotros hagamos de otros hombres Dios, porque nos ha llamado a entender que solo hay un verdadero y único Dios. La soberanía de Dios nos muestra que las buenas obras no son suficientes. Dentro de la conversación que Pedro comienza con Cornelio y con las personas que estaban allí en la casa de Cornelio, note que Pedro les manifestó que no era lícito reunirse con ellos, pero que Dios le había mostrado que no podía llamar a ningún hombre inmundo o impuro. Cornelio comienza a contarle su testimonio de lo que había vivido días anteriores a la hora de la oración, cuando el ángel se le apareció. Y fue cuando Pedro entendió todo lo que había pasado también en su vida a través de la visión y el éxtasis. Fue cuando Pedro entendió todo lo que el Señor le había mostrado por medio de el lienzo que había tenido como visión. Y por eso el versículo 34 dice lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro comprendió todo. Se dio cuenta que el evangelio y la buena nueva de salvación es para todos aquellos que el Señor en su soberanía ha escogido. Pero algo que pudo comprender es que no hay obra suficiente, no hay obra buena que pueda hacer salvo a una persona, sino la obra ¿de qué? De Cristo. Cornelio era un hombre piadoso. Cornelio era un hombre bueno, temeroso, excelente padre. Era dador, oraba, guardaba el día de reposo, debido al temor que tenía por el Dios de los judíos. Pero como decíamos hace un momento, pero le faltaba algo. Y ese algo era Cristo. Pedro les predicó a Cristo. Pedro, después de que Cornelio, y después del versículo 34, que se dio cuenta y dijo que comprendió que Dios no hace acepción de personas, Pedro, ¿qué hizo? ¿Les predicó a quién? A Cristo. Pedro le predicó a Cristo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, los que nos visitan hoy por primera vez, quiero decirle algo. En medio de la soberanía del Señor, quizá providencialmente Él ha permitido que su vida esté aquí, para escuchar lo que le voy a decir. Usted podrá ser bueno, usted podrá ser buen hijo, usted podrá ser buen esposo, esposa, usted podrá ser bondadoso, ser buen trabajador. Usted podrá haber escuchado muchas veces en las reuniones familiares cuando estamos, y esto lo digo por experiencia, cuando estamos en algún funeral, que todos manifiestan que ese familiar o esa persona que se ha ido, ¿dónde nos vemos? En el cielo. Eso es lo que manifiestan todos. Usted y yo podemos ser de esos que en algún momento lo hemos manifestado. Usted y yo podemos ser de aquellos que en algún momento con nuestras obras pensamos que nos ganamos el cielo. Pero yo quiero decirle algo. Así como a Cornelio, así a usted y a mí. La obra de Cristo es la única obra que nos puede llevar al cielo. La obra de Cristo es la única obra que nos puede traer a salvación. Porque por ser buenos, por ser dadivosos, por ser personas bondadosas, el mundo está lleno de fundaciones donde sus dueños son impíos y atentan contra Dios con sus comportamientos. El mundo está lleno de fundaciones donde sus dueños y aún
aún, no voy a traer a memoria ni darle propaganda a algo que está de moda en estos días, pero aún una de sus dueñas de muchas fundaciones que ayuda a muchos niños, hoy en día saca una canción donde le da liberalidad y le da poder a la mujer. Y si fuese por las buenas obras, ella estaría más arriba que nosotros. Pero Cornelio no le era suficiente. Cornelio necesitaba a Cristo como muchos de nosotros necesitamos a Cristo. Las buenas obras no son suficientes, mis hermanos. Portarnos bien, hacer lo bueno, creer que honramos a papá y a mamá, creer que somos juiciosos, creer que dejamos la botella o creer que dejamos algún vicio o creer que dejamos algo que ataba nuestras vidas, creer que hacemos eso para ganarnos el cielo, que tan equivocados estamos. Porque eso es solo fruto de lo que Cristo hace en su vida y en mi vida. Es solo fruto de eso. Cuando Cristo transforma a una persona, esto es consecuencia, el ser bondadoso. Pero creer que no necesitamos a Cristo y que somos bondadosos y que nos ganamos el cielo, qué tan equivocados estamos. Por eso en el plan soberano de Dios para extender el evangelio a los extranjeros, a los gentiles, a aquellos que necesitaban del Dios verdadero de la salvación, fue providencialmente todo esto que pasó con Cornelio y todo esto que pasó con Pedro. Mis hermanos, ya para finalizar un cuarto punto y unas aplicaciones, pero en el cuarto punto quiero decirles lo siguiente: la soberanía de Dios a través del cumplimiento de su promesa por medio de Cristo. La soberanía de Dios a través del cumplimiento de su promesa por medio de Cristo. Versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos algunos días. Ahora, qué bueno es ver cómo se cumplió la promesa que habíamos leído allí en Génesis, cómo se estaba cumpliendo aquí y cómo se venía cumpliendo tiempo atrás, ¿no? Los que estaban escuchando a Pedro en casa de Cornelio pudieron vivenciar algo extraordinario y único en sus vidas. La promesa de Dios hecha a Abraham cumplida a través de la simiente, a través de Cristo. Recibir al que ahora los iba a dirigir y acompañar hasta el fin del mundo para fortalecerlos, para revestirlos del carácter de Cristo. Recibir al Espíritu Santo, para darles luz a través de la Escritura, para recordarles todas las palabras enseñadas. Se cumplió lo que Cristo les había prometido primero a sus seguidores, a judíos, antes de ascender. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí en ese recinto también se cumplió lo mismo que sucedió en Jerusalén cuando dio Pedro su primer sermón, obedeciendo el mandato de predicar el Evangelio, obedeciendo el mandato de predicar a Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 vimos eso. Muchos quedaron compungidos y le preguntaron a Pedro: ¿y ahora qué? Arrepiéntanse, reconozcan para que sean bautizados y para que el don del Espíritu Santo llegue a sus vidas. Ahora con los extranjeros estaba pasando esto que había pasado con los judíos. Pablo más adelante en la carta a los Gálatas nos recuerda también lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Se cumplió providencialmente, se cumplió bajo la soberanía de Dios lo que el Señor había hablado a Abraham, se cumplió y se sigue cumpliendo en su vida y en mi vida. Y se sigue cumpliendo en aquellos que el Señor ha llamado a salvación. Y se sigue cumpliendo en aquellos que el Señor ha escogido a salvación. Se sigue cumpliendo. Por eso no dudemos que el Señor en su soberanía tiene un plan, ha decretado un plan. Quizá, voy a atrevérmelo a decir de esta manera, quizá para que usted hoy y yo hoy estemos aquí en este lugar, o quizá para que muchos estén en el lugar escuchando el Evangelio, el llamado que Dios está haciendo a su vida. Que la circunstancia providencial, el Señor se está valiendo de cualquiera, porque Él hace como desee. Porque no es la regla que sea un ángel el que venga a visitarnos. Es la regla, la soberanía y la voluntad de Dios. Eso sí es la regla. La regla es que usted y yo en nuestro raciocinio no podemos entender, no podemos comprender la esencia de Dios. Esa sí es la regla. Pero que Él hace como Él desee, Él hace como Él desee. ¿Qué lo trajo a este lugar? Angustia, aflicción, enfermedad. Dios está haciendo un llamado a su vida. Así como a Cornelio. Dios está haciendo un llamado a su vida. ¿Qué permitió el Señor providencialmente en su vida? Enfermedad, angustia, tribulación. Dios está haciendo un llamado a su vida, así como a Cornelio y a los que estaban en su casa, el Señor permitió providencialmente también eso en sus vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude porque Él es soberano. Como último quiero dejar unas dos aplicaciones. La primera aplicación es: debemos someternos al plan soberano de Dios. El Evangelio y la promesa es para todos. ¿Quiénes somos nosotros para creer que podemos obstruir el plan de Dios eterno y soberano? ¿Quiénes somos nosotros? Así como lo fuimos usted y yo en nuestra familia, así como lo fuimos usted y yo en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, en nuestras amistades, aún en medio de los que nuestro corazón no aprecia tanto, aún nuestros enemigos, si es que los tenemos. Hay extranjeros en medio del plan soberano de Dios, que pueden haber sido escogidos para ser partícipes de la misma promesa de la cual disfrutamos usted y yo y muchos de los que están en Cristo. ¿Cómo obstruir el plan de salvación de Dios? Cuando aún en medio de nuestro círculo y en medio de quizá de los grupos que acabamos de nombrar, hay extranjeros que han sido escogidos por Dios. Y que el Señor en su providencia está permitiendo circunstancias en su vida para que el Evangelio atraviese sus corazones. Y una segunda aplicación, mis hermanos. Las circunstancias providenciales pueden ser necesarias dentro del plan soberano de Dios. Cada situación o circunstancia puede ser un elemento providencial de Dios para que muchos conozcan de Cristo. Una enfermedad, una situación de soledad, una crisis financiera, la duda, el miedo, dentro de muchas situaciones pueden ser permitidas por Dios dentro de su plan eterno para llevarnos a Cristo, o para hacernos útiles y traer o llevar a otros hacia Cristo. Mis hermanos, ahora la iglesia se extendió por toda Palestina. Los que sigan el plan de Hechos, los que han leído Hechos, ahora la iglesia se había extendido por toda Palestina. Y ahora va a entrar Pablo a seguir extendiendo, no solo por toda Palestina, Asia Menor, sino ahora por Europa, el Evangelio. Esta fue la puerta que el Señor permitió en su soberanía para que el Evangelio llegara y la promesa hecha a través de Dios por medio de Abraham llegara a todas las naciones. Y hoy,
Como lo dije alguna vez, hoy usted y yo somos fruto también de esa promesa. Y hoy usted también somos fruto de ese evangelio que Dios ha permitido que por muchos años se predique. Que el Señor nos ayude. Pero no olvidemos que el Señor es soberano y es providencial para que su vida y mi vida se afirme o llegue a los pies de Cristo. Oremos.